El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra del Señor nos habla esta vez en Génesis 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Vemos en este capítulo cómo Dios bendice a Isaac, así como ha bendecido a sus hijos en todos los tiempos, porque Dios bendice aún en tiempos de crisis, de hambre, de necesidad, porque a Él no se le acaba el dinero. La voluntad de Él es que sus hijos sean bendecidos, pero bendice solo a los que en Él creen y obedecen, y a los que confían en su inquebrantable promesa de que lo demás vendrá por añadidura. Dice en el verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Nuestro Dios es un Dios que siempre obra con motivación a su pueblo, como les dijo a Israel que les daré la tierra allá donde produce leche y miel. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios le estaba bendiciendo a Isaac por la promesa que le había hecho a su padre, pero también Isaac era un hijo muy obediente para Dios. Muchas veces la gente quiere entender todo acerca de la prosperidad de Dios, de cómo Él prospera, pero entenderla no significa que se dé, se va a dar si nosotros cumplimos con lo que Dios nos exige que seamos. Él dice que seamos verbo, el verbo es equivalente a acción, como decía Juan en sus primeros versículos del capítulo 1 de Jesús. Él decía que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Hacer, del verbo hacer. Por eso también existe un libro de la Biblia que es los hechos de los apóstoles, no dice los dichos. Seguimos en el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. 8. Sucedió después que él estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, a su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Claro, porque Isaac pensó que la gente le tendría envidia si decía que era su hermana, porque podría matarlo para quedarse con ella, porque en esos tiempos no se permitía estar con una mujer que tenía su dueño, su esposo en estos tiempos. 10. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre todos nosotros el pecado. 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces miremos lo que le pasó a Isaac. 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Dios pide cosas para poder bendecir, es decir, Dios nos pide actitudes correctas, maneras de pensar, comportamiento, santidad. Él pide que cumplamos sus mandamientos y ordenanzas para poder bendecir. 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, cuando Dios habla de sus bendiciones, está provocando un comportamiento. Dios desea ver a sus hijos no solo llenos de bendición económica, de salud y de paz, sino que anhela que hayas corregido tu comportamiento, tu manera de pensar y tu fe, porque sabe que así irás creciendo en santidad y alcanzar su reino, para lo cual te ha preparado morada junto a Él. Cuando tú ves gente que ha venido obteniendo la bendición de Dios, si es de la mano de Dios que ha venido, yo te garantizo que esa persona ha sufrido una transformación, o de lo contrario no estaría bendecido, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios bendice, pero pone sus condiciones para hacerlo.
Dios sabiamente no anda tirando sus bendiciones ni anda invirtiendo en cualquiera que lo vaya a desperdiciar. Él bendice al que sigue sus enseñanzas de su palabra. Por lo tanto, cuando hablamos que Dios bendice, implícitamente tenemos que hablar que Dios exige. Ustedes mismos, cuando le dan algo a sus hijos de gasto, ¿no es cierto que le dicen, no, para esto no te doy? Si usted mismo lo hace siendo imperfecto, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos también lo va a hacer, que es bueno y perfecto? Y en el versículo 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacos y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hay tres cosas esenciales por las que nace la envidia: la prosperidad, la excelencia y la felicidad. En este primer caso se refiere a la prosperidad de Isaac. Isaac hacía lo que Dios le decía, por eso él lo prosperaba, despertando la envidia de los filisteos. En el segundo caso, dice la Biblia en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, cuando se hacen las cosas con excelencia, siempre va a haber personas que se levantan contra ello. Por eso debemos estar en Cristo, para librarnos de eso, para no sentir este deseo de la carne, como dice la Biblia en Romanos 12, versículos 13 y 14. Y en el tercer caso dice la palabra en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, la paz del corazón, la felicidad fomenta la salud, pero la envidia corroe los huesos. La envidia siempre ha existido desde el tiempo de Caín y Abel. Fíjese, Caín mató a Abel por envidia, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, como lo dice la Biblia en Génesis capítulo 4. Dice también que decayó el semblante de Caín. Inclusive Dios lo reprende diciéndolo, si hicieres lo bueno, ¿acaso no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, le dice, con todo tú lo dominarás. Pero Caín no tuvo dominio propio y le abrió la puerta al pecado y mató a su hermano. Ponga atención, la historia está llena de casos. Caín tuvo envidia de Abel, Abimelech tuvo envidia de Isaac, Raquel tuvo envidia de Lea porque Lea tenía hijos y ella no, era estéril, y Lea tenía envidia de Raquel porque Jacob amaba a Raquel. Imagínense, los patriarcas, los que luego serían las 12 tribus de Israel, más José, le tenían envidia a José porque era el amado de su padre, quien le había hecho una linda túnica, porque José tenía sueños. Dice la Biblia en el capítulo 37 de Génesis, que sus hermanos lo aborrecían y le hablaban con dureza, no pacíficamente. Ahora, mire lo que dice el Salmo 73:3. Un salmista sentía envidia. O sea, por más que cantemos y adoremos a Dios, puedes sentir envidia si no estás orando, si cuando vas a la iglesia estás viendo al hombre antes que al blanco perfecto que es Jesucristo. En el verso 3 dice así, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Digo yo, ¿cómo es posible que un adorador siente envidia de un arrogante? Cuando al arrogante Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo toma de cerca. ¿Cómo puede él envidiar la arrogancia que hace que uno esté lejos de Dios? Por tres cosas. La envidia está altamente ligada a la prosperidad, la excelencia y la felicidad. Dice aquí la palabra, viendo. El salmista estaba viendo, deje de andar viendo. Aquel hombre empezó a ver y a comparar, empezó a sentir punzadas en su corazón. La gente envidia mucho porque ponen la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Les voy a dar una escritura para que vean que aún en el círculo de gente que más busca al Señor se puede dar. Porque si se da ahí, imagínense dónde no se puede dar. Dice en Filipenses capítulo 1 versículo 15, pero algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Efectivamente, los judíos envidiaban el poder de convicción de Pablo, el poder de convocatoria. En ciudad que iba visitaba las sinagogas para predicar el Evangelio de Cristo. La gente comenzaba a conocer y aceptar a Cristo y se convertían. Los judíos envidiaban el éxito de Pablo y la fuerte influencia que estaba obteniendo, y ponían a los romanos contra Pablo. Pero con todo y eso, Pablo continuó con su tarea, porque Dios lo había enviado ahí para predicarlo. Sin embargo, la palabra de Dios me da una gran sorpresa cuando leo Mateo capítulo 27, versículo 17. Increíble lo que nos hace ver Dios en su palabra aquí. 17 dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato
¿A quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18. Porque sabían que por envidia lo habían entregado. ¿Cómo puede ser posible que al Hijo de Dios, al que se hizo hombre, que vino para bendecirnos, para revelarnos al Padre, para salvarnos del fuego eterno, a ese ser que bendijo a tantos, que bendijo a tanta gente, que hacía milagros y señales, ¿por qué dice la Biblia que lo entregaron? Por envidia. Entonces, hermanos, como ya vimos, dice la Biblia que la envidia es cárcoma de los huesos, y si buscamos en el diccionario, dice que la envidia es tristeza o pesar por el bien ajeno y el deseo o la ambición de algo que no se posee. Lo que no le agrada al que envidia no es tanto algún objeto en particular que uno tercero pueda tener, sino la felicidad en ese otro. Es un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. El que envidia no solo envidia sus cosas, envidia su paz. Hay gente que no tiene ni una casa ni un auto, pero le envidian algo, su salud, su paz. Dicen, todo el día sonríe, pero si esto no tiene ni auto ni casa, pero mira cómo sonríe todo el día. Dicen, si yo tuviera esa sonrisa, bueno, si él lo tiene, tú también lo puedes tener, porque el Dios que lo hace sonreír con gozo, es el Dios que te va a hacer sonreír a ti también con el gozo. Muchas veces la gente dice, pero ¿qué me envidia? Tu unción, tu fe, el cómo amas a tu esposo, el cómo amas a tu esposa, te lo envidian. El cómo cuidas a tus hijos, te lo envidian. Así que no esperes tener muchas cosas para que te envidien. La envidia, ni provocarla ni sentirla, porque si usted tiene esos bienes para provocar a otros de envidia, eso no es bueno, no es correcto. La envidia ni se provoca ni se siente. Si Dios te prospera es porque Dios te prometió que lo iba a hacer si tú eres obediente a sus mandamientos, estatutos y preceptos. Tú lo creíste y eso pasó. Dios te va a levantar y no hay nadie que lo pueda impedir. Pero no haga nada para provocar la envidia en otros. En la palabra del Señor me encontré una parábola en Ezequiel capítulo 31, donde Dios le habla a través de Ezequiel al faraón del rey de Egipto porque se enorgullecía. Le dijo que en el Edén había un árbol a quien hice crecer mucho. Los ríos corrían alrededor de su pie, se multiplicaron sus ramas, lo hizo frondoso en sus ramas, hacían nido todas las aves del cielo, a su sombra habitaban muchas naciones. Pero su corazón se elevó con su altura, se envaneció, era el asirio, un cedro en el Líbano. Y lo que hice, dice Dios, fue entregar dicho árbol al poderoso de las naciones, a aquellos que le tenían envidia. Entonces Dios, como a Isaac, te va a bendecir, te va a enriquecer, te va a hacer muy poderoso, pero jamás para que te jactes, porque entonces la jactancia podría llevar al mismo Dios a entregarte en manos de tus enemigos, y sin el resguardo de Dios sería muy duro para ti. Muchas veces la palabra es dura, pero endereza nuestras veredas. Dice que el que practica la envidia está en pecado. Más precisamente en Gálatas 5:21 nos dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que comienza con dichos continúa con actos, y para sacar la envidia es bastante fácil, pero hay que practicarlo seguido. Ora y bendice a nuestros hermanos en Cristo que le va bien. No envidies la prosperidad de los impíos, porque nosotros como redimidos representamos amor, y el amor de Cristo no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor de Cristo nos preserva. Bendice a tu familia, bendice a tu competencia, bendice al que prospera, sobre todo espiritualmente, y habrás ganado la batalla al maligno. Todo esto te lo decimos en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Amén.